Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con el Dow Jones 30. Vamos a ver qué pasaba, específicamente alrededor del 20 de octubre de 2025. Tenemos análisis técnicos muy detallados como base, ¿ok? Y bueno, la situación era curiosa. El índice venía con ganancias enormes. Hablamos de 515 mil millones de dólares de aumento en las 30 empresas. Estaba rozando máximos históricos, por los 46.714 puntos. Pero, y aquí lo interesante, había un cierre parcial del gobierno de EU. O sea, nada de datos económicos oficiales. Cero. Así que la misión hoy es intentar desenredar un poco esas señales que a veces se contradecían. Vamos a comparar el ojo humano, el análisis técnico, con las herramientas algorítmicas. Todo esto, pues, sin los datos macro habituales. Venga, vamos a ello. El 20 de octubre, ese día en particular, tuvimos una señal técnica que llamó mucho la atención. La vela inteligente. Ajá, Una apertura muy por encima del cierre anterior. Un open gap up, sí, eso es. que normalmente, pues, se interpreta como compra fuerte desde el inicio, ¿no? Exacto, una señal de urgencia compradora, digamos. Y además, esta vela cruzaba para arriba la media móvil EMA 20. Sugería que podía seguir subiendo. Claro. Y encima, rompió una línea de tendencia bajista de 2 semanas. Parecía todo muy alcista, ¿verdad? A primera vista sí, ¿eh? Las señales eran como de libro, alcistas. Pero bueno, aquí es donde la cosa se complica un poco. A ver, El análisis humano, la interpretación más detallada, ponía esto en perspectiva. Recordaba eventos muy recientes. ¿cómo cuáles? Pues mira, sobre todo una liquidación muy fuerte que hubo al cierre, el llamado MOC, Market on Close, el 14 de octubre, o sea, pocos días antes. Y esa venta justo al final de la sesión a menudo se ve como posible venta de institucionales. Una señal bajista potente que, claro, no se podía ignorar así nomás. Entiendo. O sea, señales alcistas claras por un lado, pero esta sombra de venta institucional reciente por el otro. ¡Qué tensión! Y en medio de esto mencionan una herramienta, un algoritmo, el calculador de Milton. ¿Qué decía este calculador? Pues sí, aparece este algoritmo. Y era súper optimista. Daba una probabilidad altísima, fíjate, entre 86 y 89% de que la subida continuara. Incluso daba niveles concretos, objetivos de precio. 89%. Muchísimo. Pero el analista humano no estaba tan convencido, ¿verdad? Para nada. Mostraba bastante escepticismo, la verdad. ¿Y por qué? ¿Qué estaba viendo que quizás el algoritmo no ponderaba igual? Bueno, señalaba varias cosas que, digamos, le preocupaban. Primero, lo que consideraba sobrecompra extrema. Usaba incluso la jerga del propio Milton. Decía que el precio estaba pegado al techo del área de negocio del algoritmo, o sea, muy arriba. Ajá. Segundo, veía divergencias negativas. Por ejemplo, en el MACD, este indicador de impulso. Claro, el precio sube, pero el indicador de fuerza baja. Exacto. El precio seguía subiendo, sí, pero el momentum, la fuerza detrás, ya estaba disminuyendo. Es una señal clásica de posible agotamiento. Además, otro indicador, el parabólico SAR, ya había dado señal de venta y se había visto el primer giro bajista relevante, un swing negativo desde agosto. Bastante tiempo. Vaya. El analista, pues, confiaba más en un soporte que había aguantado varias veces antes, cerca de 45.707, y en mirar la acción del precio reciente, lo que estaba pasando día a día. Tiene sentido. Y sin los datos del gobierno, ¿cómo se navegaba eso? Pues imagínate, un poco a ciegas. El análisis sugería que la gente se aferraba más a lo puramente técnico, a referencias como las bandas de Bollinger, por ejemplo, que miden la volatilidad, buscando un poco de orden en medio del ruido. Y mencionaste el ruido. También estaba el contexto político, ¿no? Ese cierre de gobierno tenía sus razones. Claro, no era algo menor. Las fuentes lo conectaban con peleas políticas sobre subsidios de salud, el Obamacare. Se mencionaba el posible impacto en millones de personas, con ejemplos de subidas de costos mensuales, bueno, muy drásticas. También se hablaba de decretos de Trump en ese momento, preocupaciones sobre la deuda de Estados Unidos, menos compras de soja de China, problemas en el sector automotor. Es importante decir que esto lo contamos como parte del contexto que daban las fuentes, sin tomar partido. Pero claro, todo esto sumaba incertidumbre. Mucha. Entendido. Entonces, a pesar de todas esas alarmas de corto plazo que veía el analista,
¿Había algo que aguantara el tipo en el mercado? Sí, sí lo había. Un soporte técnico importante. La media móvil de 50 días, la EMA a 50 diaria, es un indicador de tendencia a medio plazo. Y seguía fuerte. Actuaba como un colchón. Interesante. De hecho, fíjate qué curioso. El cálculo de probabilidad del propio analista era totalmente opuesto al de Milton. Él daba un 70% de probabilidad de caída. 70% corto contra casi 90% largo del algoritmo. Esperaba una corrección de las ganancias de ese día 20, pero dudaba que fuera muy profunda, justo por la fuerza de esa vela inteligente inicial. Vaya panorama, sí. A ver, resumiendo. Mediados de octubre de 2025, el Dow Jones está en una encrucijada total, tocando récords, con señales alcistas muy potentes como esa apertura en gap, pero a la vez con grietas por debajo. Esa venta MOC, las divergencias Exacto. y la batalla servida. Análisis humano versus optimismo algorítmico. Y todo pues con la niebla de no tener datos oficiales. Justo eso. Y lo fascinante es la pregunta que deja todo esto, ¿no? Cuando te faltan las referencias habituales, los datos macro, y las señales técnicas o los algoritmos se pelean entre sí de forma tan clara, ¿dónde buscas la dirección? ¿A qué te agarras? Buena pregunta. Quizás la respuesta no está en los grandes titulares o los indicadores más obvios. Tal vez hay que mirar más de cerca a las señales internas del propio mercado. Cambios sutiles en el volumen, cómo rota el dinero entre sectores, ¿no? De defensivos a cíclicos o al revés, o cómo reacciona el precio a noticias que parecen menores. Esas podrían ser las pistas de verdad en momentos así, de tanta incertidumbre. Algo en lo que pensar, ¿no crees?